Voy a dar doy la palabra a Su Excelencia el señor Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel. Tiene usted la palabra, señor presidente. ב-1946 Señoras y señores, en 1946, mi abuelo y mi tocayo, el gran rabino de la tierra de Israel, el rabino Dr. Isaac Halevi Herzog, se embarcó en una misión de búsqueda y rescate de sus hermanos y hermanas judíos. Lo hizo en el devastado continente europeo. Al mirar a su alrededor, no solo vio montones de piedra y arena humeantes, sino también el grito silencioso de una nación oprimida. Las vidas de millones de hombres, mujeres y niños habían llegado a su fin. En su lugar solo había montones de piedra derrumbada. En Varsovia, que había sido el hogar de más de 500.000 de judíos antes del Holocausto, solo quedaba el cementerio judío como testimonio de la vibrante vida que había florecido antes de la llegada del verdugo nazi. En la única sinagoga judía de Varsovia que seguía en pie, la sinagoga Nożyk de la calle Tfarda, se reunieron unas pocas docenas de almas arrebatadas de las fauces de la carnicería. Los supervivientes entregaron a mi abuelo un pergamino de la Torá manchado de sangre para que lo llevara a la tierra de Israel en recuerdo eterno. El antiguo cantor de la gran sinagoga de Varsovia, Moshe Kusevitsky, se puso en pie para recitar la tradicional oración judía por los difuntos, el Marei Rashamim, o Dios que estás lleno de compasión. Pero esta vez la redacción de la oración fue distinta de lo habitual. Fue distinta porque mi abuelo la reescribió, y la reescribió para que expresara, si es que hay alguna forma de expresar esto, el dolor, la pérdida y la pena tras la escalofriante destrucción que se había desencadenado ante sus ojos. Lo reescribió y apeló a Dios para que concediera el descanso eterno a nuestros hermanos y hermanas que habían sido víctimas del horrible holocausto tras los 1000 dolorosos golpes mortales que habían sufrido en aquella tierra. Me presento hoy ante ustedes como presidente del Estado de Israel, el Estado-nación democrático del pueblo judío, pero que sepan que mi corazón y mis pensamientos están con mis hermanos y hermanas que fueron asesinados en el Holocausto, cuyo único crimen fue su judaísmo y la humanidad de la que eran portadores. Amados, queridos, apreciados, nunca se separaron, ni en la vida ni en la muerte, y se atrevieron a esperar y a soñar, incluso en medio de la enorme devastación. Y en su memoria voy a comenzar mi intervención con una oración tradicional. El Malé Rachamim. Oh Dios que estás lleno de compasión, oh Dios que habitas en las alturas, oh Dios, concede el descanso eterno en los pináculos de la divina presencia, en los pináculos de lo santo y lo puro, que brillan como el resplandor del firmamento, a esas almas de los 6 millones de judíos víctimas del Holocausto, que fueron asesinados, asfixiados, quemados, martirizados por esos asesinos alemanes y sus cómplices de otras naciones. Que el compasivo Dios los cobije para siempre en la seguridad de sus alas y que ate sus almas con los lazos eternos de la vida. Dios es su porción. Que su lugar sea el descanso en el jardín del Edén y que aguarden su destino al final de los días. Digamos amén. Señora Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, Señora Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, honorables miembros del Parlamento Europeo,
señoras y señores, representantes del mundo judío, en la tarde del 23 de julio de 1944, los judíos de la isla griega de Rodas fueron obligados a formar una larga fila, una fila que estaba en la muralla occidental de la ciudad antigua. Al resto de la población de la ciudad se le prohibió salir. Los nazis no tuvieron suficiente con la eliminación de las gloriosas comunidades judías de Salónica y de otras ciudades griegas, que eran hogar del 98% de los judíos de Grecia. Y así, en este lugar, retenidos, se les hizo que marcharan más de 1.600 judíos de Rodas y posteriormente se les hizo subir a 3 viejos buques de carga. Estos navíos eran dirigidos por oficiales de las SS y durante 8 días y 8 noches, en un viaje de pesadilla, una odisea monstruosa, los judíos de Rodas surcaron el mar. El calor era insoportable, la comida escasa, 7 personas murieron durante la travesía y sus cuerpos directamente arrojados al mar. Otro barco fue enviado a la isla de Kos para recoger más o menos a 100 judíos más, y otro barco fue enviado a Leros, una isla pequeña y remota, para dar caza al único judío vivo que estaba allí. Solo un hombre. Esa era toda la comunidad judía de Leros. Solo un hombre. Un judío, solitario, solo, el último. Se llamaba Daniel Rahamim. Rahamim es la palabra hebrea que significa compasión. Rahamim, como en la oración el Malei Rahamim, oh Dios que estás lleno de compasión. Rahamim, la compasión que él nunca recibió. Esta aparentemente pequeña y terrible expedición de caza del monstruo nazi para buscar a una única persona, el último judío en un lugar apartado, resume a la perfección la historia de todo el Holocausto, la historia de la totalidad, de la aniquilación, la erradicación, la obliteración, la historia de la monstruosa y desquiciada obsesión para exterminar totalmente a una nación cuyas raíces se remontan a lo más profundo de la historia, una parte tan inseparable y tan esencial de Europa, el pueblo judío. ¿Por qué se llevaron a una sola persona? ¿Por qué tomarse tantas medidas?, preguntó Daniel Rahamim. Pero él no sabía que para los nazis su mera existencia era un crimen que había que castigar con la muerte, que en su caso el mero hecho de existir era de por sí un crimen. Las personas a bordo de esos barcos de los que les hablaba llegaban a Atenas tras un tortuoso viaje y desde allí eran cargadas en vagones de ganado. El destino, el cambio de exterminio de Auschwitz. El objetivo, la aniquilación. Daniel Rahamim, el último judío de Leros, participó en esa procesión. Señoras y señores, hay algunas fechas en la historia que desbordan los límites del tiempo y se convierten ellas mismas en momentos conmemorativos. En 1945, el 27 de enero, pasó a ser una fecha más, a convertirse en un momento de conmemoración cuando esa tarde se abrieron de par y par las puertas del infierno. Con 5 años de retraso, el campo de exterminio de Auschwitz, la mayor fábrica de muerte de la historia de la humanidad, fue liberada por los soldados del Ejército Rojo y dejó de funcionar. La nieve empezó a cubrir el suelo empapado de sangre. En Buchenwald, Dachau, Theresienstadt, Bergen-Belsen y tantos otros lugares, los horrores continuaron durante muchos meses más hasta su liberación definitiva. Mi padre, el 6º presidente del Estado de Israel, Chaim Herzog, era por aquel entonces oficial del ejército británico, y él tuvo el privilegio de desembarcar en Normandía. Había nacido en Irlanda, había cruzado el Rin y participó en la liberación de los Países Bajos, de Bélgica y del norte de Alemania. Miren, nunca voy a poder olvidar cómo me describió los horrores que se desplegaron ante sus ojos, como uno de los primeros liberadores de los campos de exterminio, incluido Bergen-Belsen. Me habló de aquellos esqueletos humanos con pijamas en rayas, el infierno en la tierra, el hedor, el corazón de las tinieblas. Millones de vidas, de mundos,
un tercio del pueblo judío fue aniquilado en las fosas comunes, en las cámaras de gas, en los hornos, en los campos de exterminio. Todo esto es incomprensible, escribió en su diario la joven Etty Hillesum antes de ser asesinada en Auschwitz en noviembre de 1943. Una joven holandesa dijo: «Los cielos están llenos de pájaros, los árboles de altramuces llenos de flores púrpuras que se yerguen tan esbeltas y pacíficas. El sol brilla en mi cara y ante nuestros ojos asesinatos en masa». En la despreciable solución final de los nazis pretendían desgarrar la propia carne y sangre de Europa, porque al igual que la humanidad no sería lo que es sin Europa, Europa no podría ser lo que es sin los judíos. ¿Puede acaso alguien imaginar una Europa sin las teorías de Sigmund Freud, sin el genio de Albert Einstein o Emmy Noether? ¿Existe acaso Europa sin los ecos del pensamiento de Karl Marx? ¿Cómo concebir, señoras y señores, la filosofía europea sin Baruch Spinoza o Henry Bergson? ¿O el espíritu de la cultura europea sin Amedeo Modigliani o Franz Kafka? Pero el antisemitismo, como una enfermedad autoinmune, hizo que Europa atacara parte de su propio ADN, y una historia milenaria compartida fue borrada como si nunca hubiera existido. Señoras y señores diputados al Parlamento Europeo, el Holocausto no nació de la nada. Nunca tenemos que olvidar que la máquina de muerte nazi no habría logrado hacer realidad su visión de pesadilla si no se hubiera encontrado con un terreno abonado por el odio a los judíos, que es tan antiguo como la vida misma. La representación estereotipada de los judíos había echado raíces en toda Europa durante siglos y generaciones, antes del ascenso de los nazis. La ideología nazi intensificó el antisemitismo tradicional y los temores primordiales avivaron las llamas del odio. Incluso antes de que se construyera un solo campo de exterminio, en la mente de las masas el judío ya era polvo humano, infrahumano, precisamente por esta razón, precisamente porque el Holocausto se basó en fundamentos antisemitas mucho más antiguos que habían arraigado y florecido en Europa. Este oscuro abismo, señoras y señores, es una lección terrible, profunda y convincente para toda Europa. Aquí hoy estamos reunidos, estamos juntos en el corazón que late dentro de la Unión Europea y entendemos perfectamente cuál es la misión de la memoria que todos compartimos. Reconocemos que en el lugar conmemorativo al que peregrinamos debemos recordar no solo el Holocausto y la destrucción, sino también la alianza sagrada forjada junto a este terrible desastre. Debemos santificar la memoria de las víctimas. Tenemos que priorizar el bienestar de los supervivientes que están todavía con nosotros y tenemos que enseñar y educar a la luz de las lecciones de la catástrofe histórica que fue el Holocausto y prevenir cualquier posible repetición de estos crímenes espantosos. Hoy vemos movimientos en los extremos de la política europea y mundial. Estos movimientos enarbolan con orgullo la fea bandera del antisemitismo, que una vez más amenaza con convertir a sociedades democráticas y civilizadas en sociedades que devoran a su propio pueblo. Por desgracia, el panorama es inquietante, profundamente inquietante. El discurso antisemita supura no solo en los regímenes oscuros, sino también en el corazón del Occidente libre y democrático. El odio a los judíos sigue existiendo, el antisemitismo sigue existiendo, la negación del Holocausto sigue existiendo. Los últimos informes apuntan a nuevos récords de odio, ya que el antisemitismo sigue adoptando nuevas formas, y este también está activo en las plataformas virtuales. Está alimentado por estas plataformas, está echando raíces en ellas, prosperando, esparciendo veneno. A través de Internet el antisemitismo viral se propaga a un ritmo récord, a un golpe de un clic.
La distancia entre un vídeo que se hace viral y una agresión física no existe apenas. La distancia que va entre una publicación en Facebook y la profanación de tumbas o lápidas en un cementerio es más corta de lo que podríamos pensar. Los tweets trastornados pueden matar, de verdad pueden matar. Los antisemitas se inspiran y toman ideas de plataformas virtuales. Se les lava el cerebro y se les enfurece como resultado de un discurso en línea desenfrenado y sin control. Me presento ante ustedes. Ustedes que con sus identidades, sus posiciones y creencias representan la impresionante diversidad de Europa. Me dirijo a ustedes, les decía, desde la tribuna de esta augusta asamblea y en el corazón del lugar que siempre ha defendido la colaboración entre la guerra contra la oscuridad y el mal y la unión de las manos para defender nuestros valores morales y humanos más básicos. Y les hago un llamamiento a todos ustedes, cargos electos de Europa: no se queden de brazos cruzados. Deben leer, deben ver las señales de alarma, deben de detectar los síntomas de una pandemia de antisemitismo y combatirla cueste lo que cueste. Deben garantizar que todo judío que desee vivir una vida judía plena en sus países pueda hacerlo con seguridad y sin miedo. Son ustedes y sus países los que tienen que utilizar todas las herramientas que tienen a su disposición, desde la educación, la legislación, la seguridad, la aplicación de la ley, utilizarlas para disuadir y erradicar el odio, el racismo y el antisemitismo en todas sus formas. Deben hacer comprender a toda Europa que el derecho del pueblo judío a la autodeterminación nacional y soberana es sagrado y que se manifiesta en nuestro Estado democrático, el Estado de Israel. Por eso, entre otras cosas, les pido, señorías, que hagan suya sin ambajes la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Desde esta sesión plenaria deseo subrayar la delgada línea que separa la crítica al Estado de Israel y la negación de la existencia del Estado de Israel. Por supuesto que está bien criticar al Estado que presido, está bien criticarnos, y está bien que no estén de acuerdo con nosotros. Nuestro país está totalmente abierto a la crítica, como todos los miembros de la familia de naciones. Y la democracia israelí destaca precisamente por su feroz y penetrante crítica interna. Pero, señoras y señores diputados, sin embargo, y esta es la diferencia importante y crítica, esa crítica al Estado de Israel no debe cruzar la línea de la negación de la existencia misma del Estado de Israel, el Estado-nación del pueblo judío, tal como lo reconocen las instituciones de la comunidad internacional. Poner en duda el derecho a existir del Estado-nación del pueblo judío no es diplomacia legítima. No, no lo es. Es antisemitismo en el pleno sentido de la palabra y debe desarraigarse totalmente del discurso público. La regla es sencilla. Las críticas hacia nosotros deben pasar la prueba básica de la imparcialidad y la integridad y no deben cruzar la línea de la deshumanización o deslegitimación. El Estado de Israel resurgió como un ave fénix de las cenizas y de la terrible destrucción y materializó nuestro derecho histórico a un Estado en nuestra propia patria. Dentro de unos meses celebraremos el 75º día de la independencia de nuestro país, cuya inmensa contribución a la humanidad y a Europa en particular en innumerables campos como la ciencia, la agricultura, la energía, la seguridad, la tecnología, la cultura, la salud, la educación y tantos otros, todo esto, señorías, es un hecho constatado. Hemos resistido enormes desafíos a lo largo de estos años. Hemos absorbido oleadas de inmigración judía de más de 100 países, de todos los rincones de la tierra. Hemos establecido una sociedad resistente y democrática compuesta por un mosaico humano sin parangón de judíos y árabes, personas de todas las religiones, de todas las confesiones. Hemos demostrado que podemos emprender cualquier acción en cualquier momento y en cualquier lugar para proteger a nuestros ciudadanos y a todo el pueblo judío.
Hemos resistido con valentía a los ataques de nuestros enemigos y, lo que no es menos importante, hemos tendido la mano a la paz y hemos forjado alianzas y acuerdos de paz sin precedentes, incluidos los acuerdos de Abraham, que han transformado y siguen transformando radicalmente Oriente Próximo, y rezo porque llegue el día en que también podamos alcanzar la paz con nuestros vecinos palestinos. Una parte esencial y fundamental del crecimiento de nuestro Estado descansa en los estrechos lazos y las férreas alianzas con los Estados europeos y las instituciones de la Unión Europea. El Estado de Israel y Europa están unidos por un vínculo inquebrantable. Nuestros intereses compartidos y, más aún, nuestros valores compartidos dictan nuestro presente y dan forma a nuestro futuro. La libertad, la igualdad, la justicia, la paz. Estos son los valores consagrados en la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Son valores que mantendremos y que defenderemos a brazo partido, y también son los valores fundamentales de la Unión Europea. Estoy aquí, miren, no solo en el nombre del pasado, sino también en aras del futuro. Estoy aquí por el bien de nuestra prosperidad compartida, para que podamos aplicar en la práctica el entendimiento de que juntos, en verdadera asociación, podemos superar nuevos retos y hacer realidad aún más oportunidades. Les pido a ustedes y a sus naciones que se movilicen para ampliar, profundizar, reforzar la asociación. Es que hay muchísimo más que podemos hacer y debemos hacer juntos por nuestro bien, por el bien del futuro y por el bien de las futuras generaciones. Señoras y señores, es una época de prueba para todos. Si creemos que la voz de la justicia no ha sido acallada, si creemos en otra humanidad más compasiva, debemos de trabajar de manera mancomunada como una única comunidad decidida, cohesionada contra las fuerzas de la oscuridad y del odio que amenazan con destruirnos. Como presidente del Estado de Israel, hablo ante todo del régimen iraní, que no solo pide públicamente la aniquilación completa de mi país, sino que está asesinando a sus propios compatriotas, que exigen libertad, que exigen derechos humanos y civiles. Está atizando guerras civiles en todo Oriente Próximo, desempeñando un papel activo y letal en la guerra de Ucrania y desarrollando armas de destrucción masiva en vías de amenazar dramáticamente la estabilidad de todo nuestro planeta. De todo nuestro planeta, su planeta, nuestro planeta. Amigos míos, quiero acabar, queridos amigos, hasta que Etty Hillesum, la joven poeta que he citado al principio de mi intervención, fue asesinada en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, un mes y medio antes de que cumpliera 30 años, ella siguió escribiendo su diario, y Etty escribió sobre los niños huérfanos obligados a crecer demasiado pronto, escribió sobre el amor a la humanidad que se había marchitado y sobre lo mucho que deseaba vivir. En sus hermosas y conmovedoras palabras escribió lo siguiente: un día vamos a construir un mundo completamente nuevo. Contra todo ultraje posible, contra todo el horror, levantaremos un trozo más de amor y de bondad. Amor y bondad, ese fue su último deseo, ese fue su legado, ese es nuestro deber, el de todos nosotros juntos. Y ahora, en palabras de la palabra litúrgica judía, hágase tu voluntad, oh Maestro de la paz, oh Rey de la paz, otorga la paz al pueblo de Israel, a tu pueblo, y que dicha paz crezca hasta que ésta se dibuje sobre cada persona del mundo. Es una liturgia, como les decía, judía. Que el recuerdo de las víctimas del Holocausto quede eternamente grabado en nuestros corazones y que sus almas estén unidas por siempre por el vínculo de la vida. Amén.